Hola a todos. Es un placer estar con ustedes hoy para hablar sobre el COVID largo. Soy Serge Perú, reumatólogo y médico especialista en dolor. Dirijo un centro especializado en dolor en París, Francia. Este centro de dolor se dedica al dolor osteomuscular. Y durante esta pandemia, ahora vemos cada vez más pacientes que visitan nuestro centro por dolor crónico, fatiga, disfunción cognitiva, muy parecido a lo que vemos en fibromialgia, y me gustaría contarles lo que pienso sobre este nuevo espectro de enfermedad, el COVID largo, y ver cuál es la relación con la fibromialgia y si esta es una nueva afección similar a la fibromialgia. Estas son mis declaraciones sobre este tema en relación con algunas juntas asesoras. Y me gustaría presentarles este caso, que seguramente es muy familiar para ustedes. Se trata de un hombre de 45 años que tuvo infección por COVID. Durante 2 semanas, con síntomas clásicos, como fiebre, mialgia, fatiga, síntomas respiratorios, y después de eso, se recuperó por completo, pero sigue teniendo algunos síntomas, y 3 meses después, ve a su médico de cabecera por algunos síntomas, fatiga, falta de aire, mareos, trastornos del sueño, ansiedad, pérdida de memoria y también dolor en distintas partes del cuerpo. Se le hacen algunos análisis de sangre y distintas pruebas y todo está normal. Entonces, ¿por qué no se detectó ninguna anormalidad? El médico se pregunta si el caso es real. Si es algo que existe o es algo que está en la mente del paciente, si es algo parecido a la fibromialgia. Esas son las distintas preguntas que se hace el médico y deriva al paciente a nuestro centro para tener más detalles y hacer más pruebas para el diagnóstico. De hecho, estos son en realidad los síntomas del COVID largo o persistente. Eso se ha usado para identificar pacientes que tienen síntomas que, incluso si se han recuperado de la enfermedad después de semanas o meses. Aunque los síntomas agudos de la COVID-19 se han descrito ampliamente. Estos efectos a más largo plazo son menos conocidos, debido a la historia relativamente corta de la pandemia. Los síntomas que los pacientes están experimentando podrían deberse tal vez a inflamación crónica persistente, ser secuelas de daño de los órganos, pero también la hospitalización, por ejemplo, en una unidad de terapia intensiva, y el aislamiento social pueden ser la causa de debilitamiento muscular, malnutrición y algunas secuelas. Algunos de estos eran un poco confusos, pero ahora hay una definición muy interesante del caso que es muy útil para los profesionales médicos e investigadores, que se llama síndrome de secuelas posagudas de la COVID-19. O PASC, y esta afección, que está muy bien definida ahora, es reconocida claramente y es algo que será útil para el paciente como reconocimiento de la enfermedad, pero también para que los médicos hagan el seguimiento de los pacientes y propongan un manejo específico. Estas PAS son complejos, también son complejas porque hay muchos síntomas subjetivos, y aquí vemos una revisión sistemática de 45 estudios que demuestran los síntomas de los pacientes con síntomas persistentes después de la infección aguda de COVID-19. Y pueden ver que alrededor del 73% de los pacientes tienen más de un síntoma persistente después de 3 meses. Eso es importante y aquí pueden ver que los síntomas persistentes más importantes son disnea, fatiga, también anosmia, pero al final pueden ver que también alrededor del 50% de los pacientes siguen teniendo dolor general persistente, junto con pérdida de memoria. Esto corresponde a 45 estudios sobre síntomas persistentes después de la COVID-19, así que tenemos una enorme cantidad de pacientes, alrededor de 10.000 pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este nuevo síndrome? Desde ya, son varias. En el cerebro tenemos niebla mental, mareos, ansiedad, depresión, insomnio y dolor de cabeza, pero también puede comprometer muchas zonas del cuerpo, con cólicos abdominales, diarrea, dolor en el pecho, disnea, artralgia, debilidad general y también, en algunos casos, anosmia y disgeusia persistentes. Esto es complejo porque el paciente visita varios médicos, varios especialistas, y es difícil coordinar. Entre todos estos especialistas son muchas manifestaciones clínicas. ¿Y cuál es la frecuencia de estas manifestaciones? Al parecer la fatiga es el síntoma más frecuente. En estos pacientes, con más del 30% de los pacientes con fatiga severa, con un impacto importante en la vida cotidiana, pero también ansiedad,
alteraciones del sueño, dolor de cabeza, alteración de la memoria y la concentración y, en alrededor del 15% de los casos, problemas de mialgia. La mialgia también puede interferir con la actividad en la vida cotidiana. Los síntomas tienen una persistencia de hasta 9 meses, pero probablemente más. La pandemia es muy reciente, así que no tenemos un seguimiento muy largo de estos pacientes. El seguimiento más largo de los pacientes en los estudios publicados es de 1 año y al parecer aquí en este estudio, nuevamente son la fatiga, pérdida de gusto, disnea, todos esos síntomas primarios combinados con síntomas adicionales que, en la historia de la enfermedad, aparecen no inmediatamente sino después de unas semanas. Entonces, mialgia, artralgia, dolor en el pecho y dolor de garganta, todos esos síntomas ocurren a lo largo de la evolución del paciente e incluso después de la infección aguda por COVID-19. Y estos síntomas adicionales pueden ser graves en algunos casos, como dolor percibido, mialgia y dificultad para concentrarse. La pregunta sobre estos nuevos síntomas, este nuevo síndrome, las PASC, pueden ver que el dolor, la fatiga, la pérdida de memoria, la disfunción cognitiva, los trastornos del sueño, son en realidad la causa de este síndrome, y eso en realidad se parece mucho a lo que observamos en la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Pero al parecer en las PASC lo que es más prevalente es la disnea, la falta de aire, probablemente relacionada con la infección viral inicial. Tenemos falta de adaptación al ejercicio y el movimiento y, en especial también la disnea asociada al ejercicio y el movimiento. La fatiga tal vez sea más prevalente y más severa que en la fibromialgia, y también se hallaron alteraciones de disautonomía con más frecuencia que en la fibromialgia. Aquí vemos los criterios del síndrome de fatiga crónica que podrían aplicarse a muchos pacientes con COVID largo o PASC. Pueden ver que todos estos criterios pueden aplicarse a pacientes con COVID largo, dolor de cabeza, dolor muscular, sueño no reparador y fatiga. Pero también los criterios de fibromialgia pueden verse en muchos pacientes con COVID largo. Aquí vemos el dolor generalizado, que puede ser difuso y comprometer muchas partes del cuerpo, pero también. Además del dolor difuso, estos son los síntomas principales de la fibromialgia. Además del dolor, tenemos fatiga, sueño no reparador y síntomas cognitivos. Exactamente lo que vemos en pacientes con COVID largo y asociados con estos síntomas principales hay muchos síntomas de la fibromialgia que también vemos en las PASC. Por ejemplo, dolor de pecho, dolor de cabeza, debilidad muscular, fatiga y todos esos síntomas que se incorporaron en los nuevos criterios de fibromialgia de 2016. Y esos nuevos criterios de la fibromialgia son muy interesantes porque combinan dolor general, pero también los síntomas que deben estar presentes durante al menos 3 meses y el diagnóstico de fibromialgia. No excluye la presencia de otras enfermedades clínicamente importantes. Y en este nuevo concepto de fibromialgia, ha surgido el concepto de fibromialgiosidad, basado en la gravedad de los síntomas de la fibromialgia. ¿Qué es la escala de síntomas de fibromialgia? Es la combinación del puntaje de dolor, el índice de dolor generalizado, y la gravedad de los síntomas de fatiga, disfunción cognitiva y sueño no reparador. Eso compone el puntaje y con el puntaje se puede definir la fibromialgiosidad. Y probablemente el paciente con COVID largo o PASC tenga cierta fibromialgiosidad con un puntaje que va de 0 a 31. Y a lo largo de esta recta, pueden tal vez en la evolución de la enfermedad desarrollar el tipo de fibromialgiosidad que intentaremos tratar para ayudarlos a recuperarse de esta grave enfermedad que es el COVID-19 en estos casos. ¿Cuáles son las hipótesis fisiopatológicas de esta enfermedad? Han surgido diferentes hipótesis: la nociplasticidad, la infección viral persistente, otra infección primaria, síndrome postraumático o reacción inmunitaria. El concepto de nociplasticidad es en verdad interesante para la fibromialgia. Significa que en el cerebro y en la modulación del dolor hay un procesamiento anormal del dolor que puede parecerse al de una infección, un trauma psicológico, un trauma fisiológico o físico. Y el hecho de que el COVID-19 sea un virus, que sea neurotrópico, que vaya al sistema nervioso central probablemente sea muy importante en relación con la fatiga y el dolor tisular.
Así que probablemente haya una inflamación del sistema nervioso central desencadenada por el virus y eso puede causar nociplasticidad en el paciente con COVID largo. Otra hipótesis es la reactivación de algunos virus y coinfecciones por otros virus. Sabemos que el EBV, la infección por el virus de Epstein-Barr, provoca fatiga, pérdida de memoria y dolor, y aquí en este estudio se demostró que hay una relación entre los anticuerpos contra antígenos del virus de Epstein-Barr y la duración de los síntomas de COVID después de la infección aguda por COVID. Por lo tanto, cuanto más duran los síntomas, más probable es que hallemos una reactivación del EBV. Así que tal vez la coinfección podría explicar estos síntomas en un subconjunto de pacientes. También se ha sospechado modificación inmunitaria en algunos pacientes. Aquí pueden ver el estudio de pacientes en seguimiento después de la infección aguda por COVID. Pueden ver los síntomas iniciales y las características residuales después de 152 días y pueden ver que después de más de 152 días hay muchos síntomas que siguen activos, pero también hay síntomas que han aparecido, como dolor urente o parestesia o cefalalgia, que no se hallan al inicio de la enfermedad, sino después de unas semanas de evolución en estos pacientes aparece dolor urente o parestesia. Y en el estudio, los autores intentaron comparar pacientes inmunizados contra la COVID frente a pacientes no inmunizados, que no tienen anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Y pudieron demostrar que no hubo diferencia en los síntomas en los pacientes que recibieron inmunización contra el virus frente a pacientes que no demostraron inmunogenicidad contra el virus. Por lo tanto, las reacciones inmunitarias no modifican los síntomas y el espectro de los síntomas. Otro estudio muy interesante con muchos pacientes fue realizado por médicos chinos que analizaron los factores de riesgo para diferentes síntomas persistentes. Y analizaron los factores de riesgo para fatiga y los factores de riesgo para ansiedad o depresión que persisten en los pacientes después de la infección aguda por COVID-19. Y pudieron demostrar que el sexo femenino presenta más fatiga o debilidad muscular, pero también que el tratamiento que el paciente recibió durante la infección aguda fue un factor de riesgo. Y hallaron que la administración de esteroides se asoció con un mayor riesgo de fatiga y debilidad muscular después de semanas. Esto tal vez se relacione con el modo de acción de los esteroides en los músculos, pero también con pacientes más graves que fueron tratados con esteroides durante la hospitalización. En cuanto a la ansiedad y la depresión, una vez más las mujeres presentaron más ansiedad y depresión después de la infección por COVID-19, pero aquí las inyecciones y el tratamiento con esteroides no produjeron diferencias en los síntomas persistentes. ¿Cómo se trata a estos pacientes? De hecho, aquí las guías sobre fibromialgia de la EULAR son muy útiles para tratar a estos pacientes, que vemos cada vez más en nuestros centros de tratamiento del dolor. Ante todo, el primer paso en estos pacientes, después de esta larga historia de la dificultad del diagnóstico, es reconocer a los pacientes y a la enfermedad. Explicar por qué después de unas semanas el paciente sigue experimentando síntomas importantes y graves, aunque la infección se haya resuelto. Así que es muy importante tener en cuenta esta sigla, PASC. Las secuelas posagudas no es una enfermedad activa, son secuelas, aunque las secuelas permanezcan. Entonces, diagnosticar PASC, educar al paciente, pero también a los colegas y a los médicos es muy importante. Lo primero es tratar de no administrar medicación sino de rehabilitar al paciente, indicar algo de ejercicio, la fisioterapia es muy importante como primer paso. El segundo paso es adaptar el tratamiento a la gravedad del paciente según la fatiga, las molestias psicológicas y otros síntomas, y en este caso nosotros proponemos la terapia cognitiva conductual, la farmacoterapia, otros fármacos según la gravedad de los síntomas, como pueden ver en la fibromialgia. Y nuevamente, adaptaremos el manejo a la gravedad con este enfoque, apoyo psicológico, físico y social, junto con los diferentes actores, diferentes profesionales de la atención médica, como especialistas en dolor, psicólogos, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, esto debe adaptarse según el caso. Y, por último, aquí hay un trabajo muy interesante para considerar las recomendaciones metodológicas para futuros estudios sobre los síntomas persistentes de la COVID-19, porque al examinar la bibliografía, esto es muy confuso. Los estudios son heterogéneos y los pacientes no son comparables entre los estudios. Así que estas guías son muy interesantes para orientar los estudios futuros sobre PASC, para la inclusión de pacientes,
para tener pacientes similares y obtener más información de estudios futuros. Para concluir, me gustaría decir que las PASC, las secuelas posagudas de la infección por COVID-19 realmente son un nuevo contexto de fibromialgia y enfermedades de síndrome de fatiga crónica. Deben considerarse también como síndrome, no relacionado con la enfermedad activa, la enfermedad subyacente, sino más bien como secuelas, y esas secuelas son reales. Debemos reconocer al paciente en esta enfermedad, con estos síntomas. Debemos asegurarle al paciente que se recuperará, que no sabemos cuándo ni cuánto durará, pero que se recuperará, después de un enfoque multimodal a largo plazo, basado en la gravedad de los síntomas. Por último, más recientemente, hallamos que después de la vacunación algunos pacientes tienen una suerte de síndrome de PASC, que probablemente sea infrecuente, pero también debemos considerar que después de la vacunación algunos pacientes desarrollan algún tipo de dolor, fatiga y síntomas duraderos que también se parecen al COVID largo. Así que la historia no se ha terminado, esto es muy apasionante porque ahora, en muy poco tiempo, hemos aprendido mucho sobre esta nueva enfermedad, sobre los pacientes, sobre el manejo de estos pacientes, y pienso que todavía necesitamos estudios futuros para ayudar más y ser más eficientes para tratar a los pacientes. Gracias por su atención, quedo a su disposición si tienen preguntas.